Hola a todos y todas, mi nombre es María Ignacia Geldes, yo soy profesional del área de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Hoy día les doy la bienvenida a la segunda sesión del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En este ciclo estamos conversando con académicos e investigadores de la Universidad Católica y asociados que han publicado artículos en nuestra serie Temas de la Agenda Pública. Esta colección tiene por objetivo difundir el trabajo de los profesores en temas de política pública y que son de relevancia nacional. En esta oportunidad vamos a conversar con Grace Melo. Ella es académica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, y Carlos Caro, de la Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Luxemburgo. Ambos son los autores, junto a Laura Chomalí, de la publicación ¿Pueden los impuestos mejorar la calidad nutricional de la dieta en Chile? El objetivo del estudio fue investigar los impactos potenciales de la reforma tributaria sugerida por una comisión de expertos que se conformó en 2018 para estudiar la implementación de impuestos a los alimentos altos en nutrientes críticos. Además, buscó generar recomendaciones en relación a medidas tributarias diseñadas para mejorar la calidad de la dieta de los hogares en Chile. Así que hoy tenemos a Grace y Carlos. Muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo están? Muchas Gracias, María Ignacia. Bueno, vamos a pasar inmediatamente a las preguntas. Vamos a tener una pregunta y algunos minutos para que los autores puedan señalar sus respuestas. Entonces, primero que todo, para poner en contexto a las personas que nos están viendo o escuchando, mencionarles, ustedes señalan en la publicación que Chile ha sido pionero en implementar un conjunto de medidas para combatir la epidemia de la obesidad y que la información a la fecha sugiere que el cumplimiento de la normativa es hasta ahora alto. Sin embargo, según la última encuesta nacional de salud, la obesidad y el sobrepeso en Chile todavía prevalecen. Entonces, preguntarles a qué atribuyen ustedes esta situación. Gracias por la pregunta, María Ignacia. No solamente prevalecen, sino de que crecen en el tiempo. Si uno mira no solamente la información de la Encuesta Nacional de Salud, sino que información que existe de otras fuentes oficiales, la prevalencia de obesidad y especialmente de obesidad severa sigue incrementando en Chile. Y desde un punto de vista de salud, lo que uno siempre piensa en este tipo de cosas es de que hay tres factores. Hay factores biológicos, hay factores individuales de comportamiento y hay factores sociales, culturales y de entorno. Creo de que estas medidas que se comenzaron a implementar en el 2014 con el impuesto a las bebidas azucaradas, que se incrementa, y después continúa en el 2016 con la famosa Ley Super 8 y después sus extensiones, lo que hacen es tratar de modelar el ambiente para influenciar en la dieta y pierden el resto de las dimensiones. Solo para dar un ejemplo de cómo esto es tan complejo. Chile es uno de los países que tiene la incidencia más alta de diabetes gestacional. Esto es algo que se ha venido estudiando en el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, porque ellos tienen la capacidad de mirar esto con cortes, y es un tema súper complejo porque biológicamente el cuerpo comienza a aprender desde la gestación a recibir más ingesta energética de la que realmente requiere. Y eso queda en la memoria celular y se expresa epigenéticamente en el tiempo. Y eso hace mucho más difícil cualquier actividad que tú quieras emprender para poder mantenerte saludable en el tiempo. Y eso es producto de cambios en la composición de los alimentos que se están ofreciendo en el mercado, cambios en el uso de tiempo, cambios en el ingreso disponible, y la verdad es que va incluso más allá de la alimentación. Tiene que ver con disponibilidad de tiempo en general, las jornadas de trabajo que tenemos en Chile, acceso a servicios de salud. Entonces hay un montón de otros determinantes que esta regulación no captura, porque la regulación, como se plantea, aborda lo más fácil, lo que es más
en términos de implementación, es lo más rápido que el hacedor de políticas puede gestar, pero pierde todas estas otras dimensiones que son relevantes para poder apoyar a los hogares. Y más aún, no hacemos seguimiento de dieta. Hemos hecho un solo esfuerzo en este país por tener una buena medición de calidad de dieta, que fue la ENCA en el 2010, que fue muy desacreditada en su momento, y creo que producto de esa desacreditación no se han seguido los esfuerzos, pero la verdad es que si no tenemos buenas mediciones de calidad de dieta, es muy difícil que podamos evaluar el impacto de políticas en el tiempo. Perfecto. Grace, no sé si quieres agregar algo. No, estoy de acuerdo con Carlos. De manera general, todas las medidas que se han implementado han sido soluciones a corto plazo, que quizás la evidencia empírica que hay muestra resultados en un periodo de tiempo. Pero cualquier tipo de política pública no ha sido una medida estructural en la cual se involucren esos diferentes factores que Carlos menciona y que logren cambios en los patrones de consumo, cambios en la dieta en un largo plazo, ¿sí? Eso es de manera general y resumida lo que creemos en relación a esa pregunta. Muchas gracias. Los quiero llevar ahora a la publicación de ustedes. Ustedes estudiaron cómo podrían los impuestos afectar la nutrición, sobre todo en relación a aquellos alimentos que son altos en nutrientes críticos, como les llaman. Y quería un poco preguntarles, por llevarlos al final, y saber a qué conclusión llegaron finalmente con el estudio. Es decir, ¿qué impacto tendría la reforma tributaria sugerida por la Comisión? ¿Lograrían los impuestos realmente generar cambios sustanciales en la dieta de los chilenos? ¿Qué creen ustedes? Yo puedo tomar esa pregunta. El estudio evalúa no solamente la propuesta que hizo la comisión de expertos, pero también evalúa otra alternativa que es el impuesto a una tasa fija en los alimentos que serían los alimentos que tienen sello. ¿Qué es lo que encontramos? Nuestro resultado principal fue que un impuesto, lo que denominamos como un impuesto transversal, del 18% en los precios de todos los alimentos no saludables, en este caso los alimentos con los sellos, fue más efectivo en mejorar la calidad de la dieta que la aplicación de impuestos en base al contenido de nutrientes críticos, los cuales fueron la recomendación de la comisión. Además, encontramos que la implementación de este impuesto del 18% genera una pérdida menor en el bienestar económico de los hogares que la implementación de impuestos que fueron recomendados, los impuestos a los nutrientes críticos. Algo interesante que encontramos fue que aunque este impuesto del 18%, el cual fue más efectivo de acuerdo a nuestros resultados, este impuesto no lograría reducir el consumo de sodio y azúcares a los niveles recomendados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de manera de conclusión, nuestro estudio revela que los impuestos, ya sea nutrientes críticos o al 18%, una tasa fija del 18%, no logran adaptar la dieta a los estándares recomendados por expertos en salud. Siendo optimistas, estas reducciones en cuanto a nutrientes críticos evaluadas en el estudio podrían reducir la prevalencia de obesidad. Sin embargo, dada la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, como lo mencionó Carlos, que existe en el país, estas reducciones no serían suficientes para lograr la disminución de estas enfermedades de sobrepeso y obesidad en Chile. No sé si Carlos tendría algo más que agregar. Quizás solamente poner un número en la mente de las personas creo que es bastante útil. En Chile, aproximadamente 1 de 4 personas tiene obesidad. Y lo que uno esperaría desde un punto de vista
de desarrollo epidemiológico es de que esa cifra, en vez de ser 25%, fuera inferior al 5%. Es así de grande esa brecha que tenemos que cerrar. Y estas medidas lo que hacen es reducir 1 o 2 puntos porcentuales. Entonces, la verdad es que la distancia es tan grande que, si bien pueden ser efectivas, el efecto es muy pequeño relativo a lo que realmente necesitamos para poder lograr las metas de salud. Perfecto. Y bueno, la siguiente pregunta un poco ya la adelantaba Grace, pero quería preguntarles si podrían referirse a posibles impactos de los impuestos mencionados en los patrones de compra de los hogares. Pareciera que, bueno, que quizás el impacto asociado podría no ser tan alto, pero de todos modos, ¿podrían ahondar en eso un poco? Sí, algo que encontramos fue que, a pesar de que de manera general para el hogar promedio la reducción no logra los niveles esperados, sí encontramos que el impacto fue mayor en las familias que tienen los ingresos más bajos, lo cual lo denominamos las familias que están en el primer cuartil de ingreso. Entonces encontramos que estas familias experimentan mayores reducciones en cuanto al consumo de nutrientes críticos en comparación a los hogares que están en el cuartil superior o las familias que tienen ingresos mucho más altos. Vuelvo a repetir, estas reducciones son importantes, sí, pero no son lo suficientes para poder adaptar la dieta a los niveles recomendados. En relación, ya específicamente hablando a patrones de compra, vimos que existe cierta sustitución de, por ejemplo, alimentos no saludables, los cuales serían gravados o afectados por el impuesto, hacia alimentos más saludables, no procesados, por ejemplo, frutas. Pero esta sustitución es pequeña. Lo que es interesante es que lo que vimos en los datos que usamos es que esto también se ha observado en estudios similares, en estudios de simulación de impuestos similares, donde existe una baja sustitución entre categorías de alimentos. Eso es lo que puedo decir en relación a patrones de compra. No sé si Carlos podría agregar un poco más. Sí, me quedé pensando en algo que salió también de cuando con mi equipo en UNC evaluamos el impuesto a las bebidas con azúcar, que lamentablemente en la calidad de la data que utilizamos para este trabajo, que viene de la encuesta de presupuesto familiar, no tenemos ese nivel de detalle, pero es muy interesante que en los hogares de ingresos más bajos, uno lo que observa principalmente es de que la sustitución ocurre dentro de una misma categoría, más que entre categorías. Entonces las personas se mueven de comprar sodas, por ejemplo, a comprar jugos en sobre, en polvo. Entonces termina consumiendo la misma cantidad de azúcar, pero gastando menos recursos. Así que creo que ahí hay que pensar en qué cosas quedan fuera del modelo, que obviamente harían que los resultados que nosotros encontramos, que ya son pequeñitos, pudieran ser incluso menores. Uh-huh. Interesante. Y después de los resultados que ustedes han encontrado, entonces la pregunta sería, ¿qué medidas alternativas podrían proponer y qué efectos tendrían o qué efectos se espera que tendrían estas medidas? Bueno, nosotros en el artículo proponemos una medida de la cual yo soy muy partidario, y de hecho hicimos análisis de esta medida en otro artículo que salió publicado recientemente en una revista que se llama Plus One, donde lo que hacemos es decir, ¿qué pasaría si nosotros tomáramos la recaudación tributaria de este potencial impuesto transversal y la transfiriéramos
en una tasa cero de IVA a alimentos saludables, de tal manera que tengas el doble efecto de hacer relativamente más costoso los productos no saludables vía impuesto, pero incrementar esa brecha relativa haciendo menos costoso frutas, verduras y productos del mar, principalmente. Y los resultados son muy, muy sorprendentes. No sé si necesito que se explicara en más detalle, pero nosotros en Chile vivimos mucho en esta discusión de la regresividad, de que los impuestos son regresivos, de que perjudican a los hogares más pobres, pero lo interesante es que al combinar estas dos medidas se genera una transferencia directa de bienestar desde los hogares más ricos hacia los hogares más pobres, mediante esta disminución de la tasa de IVA. Y quiero ser enfático en que es una disminución de tasa, de llevarlo a tasa cero y no una exención, porque en términos de implementación es sumamente importante de que el mundo rural esté integrado al sistema tributario, por su propio beneficio. Esto ha sido un tema súper complejo que se ha tratado de avanzar desde hace mucho tiempo, no muy eficazmente, pero es tremendamente importante porque en este momento los agricultores pequeños sufren asimetrías de información brutales que hacen que quienes compran los alimentos para luego pasar a las siguientes etapas de distribución se llevan todo el excedente, le transfieren un precio mayor a los consumidores finales y desconectan a los agricultores del sistema tributario. Entonces se generarían una cantidad de ventajas muy superiores, tanto para los consumidores, para los mercados agrícolas y obviamente para el bienestar de los agricultores pequeños. Creo que eso es algo fundamental en el contexto del análisis de estas medidas tributarias. Y obviamente hay un montón de otras cosas más que se pueden hacer. Yo creo que deberíamos orientar el foco definitivamente hacia la promoción de salud, tanto de salud física como mental. Y ahí creo de que la mirada que ha tenido el gobierno en términos de la implementación de políticas se ha quedado muy atrás en no pensar en esto como desafíos comunitarios. Hemos desarrollado un modelo que está muy orientado en lo individual, y creo que eso desde el punto de vista de política pública ha sido obviamente no efectivo y las cifras lo muestran. Creo que han habido pequeños avances en un modelo más comunitario, pero aún así uno ve que se le transfiere la responsabilidad al individuo. Y al hacer eso también se le transfiere la responsabilidad por los fracasos. Y eso hace un incremento mayor en la salud mental y obviamente eso también se asocia con patrones de dieta que no son saludables, por la misma razón. Uh-huh. Bueno, justamente respecto a lo que conversabas ahora al final, Carlos, en la publicación ustedes afirman que las políticas orientadas a modificar los ambientes que favorecen el desarrollo de la obesidad tienen que estar coordinadas con iniciativas de actividad física y también con la promoción de salud comunitaria, y también en especial de salud mental. Entonces, en referencia a eso, ya nos adelantabas, la evaluación quizás de iniciativas existentes en el gobierno pueden ser mejorables. ¿Cómo dar el salto? ¿Cómo se puede lograr eso? Y también cómo es posible abordar el ámbito de la salud mental en relación a este tema. Sí. Mira, creo que hay dos cosas. Yo he estado trabajando desde hace muchos años con FUNAEB, que tiene programas bastante amplios, tanto en nutrición como en salud mental, en el contexto escolar. Hemos encontrado cosas súper interesantes. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar tiene una reducción en la prevalencia de obesidad en niños que en orden de magnitud es mucho mayor que lo que se puede lograr en el mejor escenario con estas medidas tributarias o con las medidas de restricción de los ambientes alimentarios. Por lo tanto, universalizar el programa de alimentación escolar sería claramente una medida mucho más rentable en el largo plazo
para crear los hábitos saludables en los niños y así evitar este ciclo intergeneracional de pérdida de salud. Encontramos que los efectos son incluso aún mayores en los niños que además reciben acceso a servicios de salud mental a través del programa Habilidades para la Vida, que en este momento tiene una cobertura aproximadamente de 2.000 colegios, pero podría ser extendido y impulsado para poder hacer una mayor contribución en la salud comunitaria a nivel escolar. Los efectos, de nuevo, estamos hablando de reducciones de obesidad del 20 al 30% en estos niños. Por lo tanto, en términos de inversión, sería tremendamente rentable. Y otro elemento que yo creo que es fundamental, que también sale del trabajo que hemos estado haciendo con CONAEB y el trabajo en particular que yo estoy haciendo con nuestra ONG que se llama Papita, tiene que ver con la autoeficacia parental. Y quiero explicarlo en un contexto muy, muy simple y muy concreto. El programa Chile Crece Contigo tiene un pequeño programita que se llama Nadie es Perfecto, donde lo que se hacen son visitas grupales en los centros de salud para que los padres compartan sus experiencias de crianza. El efecto de ese programa, que es pequeño en términos de intensidad, tiene un impacto tremendamente grande en la percepción que los padres tienen de sus propias capacidades, y eso obviamente tiene un efecto tremendamente sustancial en el desarrollo de los niños. Creo que hoy en día lo que tenemos que hacer, especialmente saliendo de la pandemia y balanceando el estrés y la ansiedad que se va a generar en este proceso, es poner al NNA en el centro, pero entender de que para poder ofrecerle lo que necesita, tenemos que pensar en los cuidadores principales dentro del hogar y cómo ellos pueden manejar este estrés y esta ansiedad para poder entregarle a estos peques lo que ellos requieren. Y en ese proceso nosotros hemos estado trabajando para desarrollar una aplicación que precisamente haga eso, permita en este momento en el cual no podemos hacer visitas domiciliarias, no podemos pedirle a la gente que vaya a los servicios de salud para poder ayudarlos a mejorar su autoestima y su motivación en realizar hábitos saludables, que esto se puede hacer de forma virtual. Y de hecho en las próximas semanas ya vamos a estar liberando la aplicación para que las personas puedan desarrollar hábitos saludables en casa con sus pequeños y pequeñas. Excelente. Grace, preguntarte también por tu perspectiva quizás a las medidas que proponen ustedes y los efectos. Sí, de manera general, bueno, algo que enfatizamos mucho en el artículo es lo que mencionó Carlos, como de los recursos que se podrían recaudar a través de estos impuestos, lo cual es una política como la solución más fácil que tomaría cualquier gobierno. La siguiente pregunta es cómo usar esos recursos, y lo que proponemos en el artículo básicamente es una combinación de impuestos, subsidio, porque esa tasa cero es básicamente un subsidio. Otra alternativa sería, y el cual lo hemos estado conversando con Carlos, es usar esos recursos para ya sea expandir programas que están implementados de manera piloto o en regiones específicas, o crear nuevas iniciativas. Una iniciativa que viene de su ONG, por ejemplo, es educar a los niños y a las familias el cómo adoptar cambios saludables. Esa sería una iniciativa a la cual, como piloto, si funciona, sería bueno que el gobierno, las personas a cargo de las políticas públicas la consideren, la adapten y usen esos recursos que se podrían recaudar a través de impuestos. Siendo académica, otra forma de usar esos impuestos es promover la investigación en el tema. Y yo creo que las personas a cargo de las políticas públicas de alimentación deberían
sí enfocarse mucho en la población infantil. Yo creo que por eso, Carlos, el tema de investigación de él ahora se ha enfocado más en esta población, ya que es importante enseñarles a los niños a que adopten preferencias, buena actitud y las preferencias correctas hacia alimentos saludables. Y junto con ello, si existe una alimentación saludable, también junto con ello enseñarles a adoptar hábitos saludables, como es el ejercitarse, entre otras cosas. Pero sí enfatizar de que cualquier tipo de estrategia en la que se hable de incrementar los precios de los alimentos, lo cual afecta mucho a los hogares de bajos ingresos. En nuestro estudio encontramos que es más o menos el 10% del gasto total de sus alimentos, lo cual sería muy importante para los hogares que no tienen la suficiente capacidad económica. ¿Cómo esos recursos pueden ser usados para el beneficio de la población? Entonces, al final del artículo, y Carlos también menciona cuáles serían las alternativas sobre el uso de estos recursos. Sabes que hay algo ahí que es importante y que quizá no está tan enfatizado en el artículo. No estamos hablando de recursos pequeños. En el caso más probable, un impuesto transversal sería capaz de recaudar aproximadamente entre un 3 y 4% anual relativo al presupuesto total del gobierno. No es un monto menor y es una discusión que no solamente en Chile, sino que en la mayoría de los países del mundo está completamente escondida. Cuando la gente habla de estos impuestos al azúcar o impuestos a los alimentos no saludables, en ningún momento se habla sobre la utilización de los recursos y son recursos masivos, no son pequeños. Excelente. Bueno, Grace y Carlos, yo les quiero agradecer por esta conversación, por el conocimiento que nos han aportado y por las ideas también que tienen para poder mejorar la nutrición en Chile. A las personas que nos están escuchando, viendo, les invitamos a descargar y leer la publicación. Allí van a poder encontrar más detalles. El nombre de la publicación es ¿Pueden los impuestos mejorar la calidad nutricional de la dieta en Chile? Y ya está disponible en nuestro sitio web, que es www.politicaspublicas.uc.cl. Entonces, una vez más, agradecer a los autores por participar y esperamos que hayan disfrutado la conversación. Muchas gracias, María Ignacia. Gracias, María Ignacia, por la invitación. Chao, que estén bien. Chao. Chao.